a tus pies, Señor, porque esto lo hemos recibido por medio de Cristo Jesús, Señor. Te presentamos los amigos que nos acompañan en esta mañana. Permite que tu palabra pueda penetrar, Señor, a sus vidas, a sus corazones, Señor, y pueda producir por medio de tu Espíritu Santo arrepentimiento en ellos, Señor. Manifiesta tu misericordia como tú lo has hecho con nosotros, Señor, permitiéndole salir de este lugar con la plena convicción de que tú eres lo que ellos necesitan para su vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Nos gozamos en el Señor poder estar un día más acá en su casa y teniendo el privilegio de poder llevar su palabra. Un poco nervioso, le tengo que confesar que pensé no iba a llegar a predicar. Hay que para el próximo año tener precauciones si me toca predicar después del 24, hacer los arreglos para no estar con los nervios. Pero qué bueno es el Señor, que Él nos permite estar en su casa. Y esta mañana queremos hablar bajo el tema. Ustedes saben que todo este año hemos estado hablando pues de estar espiritual y emocionalmente sano. Y en la mañana puntual, en la mañana de hoy, de manera puntual, el Señor quiere hablarnos sobre la evidencia de que hemos sanado. Y el tema que nos ocupa es habitar en el descanso de Dios, la evidencia de que hemos sanado. Habitar en el descanso de Dios, la evidencia de que hemos sanado. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, junto conmigo, me acompañe. Hebreos, capítulo 4, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 13. Hebreos 4, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Y todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darle ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios.
todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendiremos cuenta. El Señor bendiga su palabra. De pronto uno pudiera empezar a hacer conjetura. ¿Cómo encaja todo esto pues en el tema? Y yo mismo me hacía la pregunta, pero luego que el Espíritu fue fluyendo, fui entendiendo cada una de las cosas y es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Y lo primero que tenemos que entender es qué implica estar sano para poder entonces identificar si somos o no sanos. Según la Real Academia Española, sano, sana, proviene del latín sano y significa alguien que goza de perfecta salud. Cuando yo vi esa definición me dejó como que igual, porque entonces, ¿salud qué es? ¿A qué se refiere salud? Y mientras indagaba, encontré pues que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de invalidez o enfermedad. Por cuanto hablamos de estar sano o sana, estamos hablando de alguien que disfruta de un completo bienestar físico, mental y social. Y no nos referimos en ninguna manera a alguien que no posee alguna invalidez o no presenta una enfermedad. Eso me suena a alguien que puede tener una vida en plenitud. Eso me suena a alguien que puede tener una vida íntegra, enteramente, como su creador lo diseñó. Y me gustó esa definición de salud, porque por lo regular uno tiende a asociar la salud a la ausencia de enfermedad. Y mientras seguía indagando encontré algún artículo que me llamó la atención, elaborado por expertos de la conducta como así también de la salud, el mismo titulado El comportamiento de salud desde la salud como un proceso. Y quiero leerle algunas cosas de las cuales tomé apunte. La salud como proceso no es un estado permanente, no es una escena congelada en el tiempo, es un proceso de adquisición sujeto a la estrategia de aprendizaje. En otras palabras, lo que esto plantea es que la salud no es algo que yo alcanzo en un momento puntual y ya, sino algo a lo cual una vez llego debo mantener un estilo de vida para poder mantener ese estado. No es algo que yo adquiero por un derecho y listo, ya, y se obtiene una sola vez. Es decir, hacer algo una vez, aunque sea un comportamiento que parece saludable, no se traduce en salud instantánea. No es salud de generación espontánea. Y el domingo pasado veíamos unas demostraciones. Incluso la persona que estaba demostrando hablaba de ciertas condiciones de salud que presentó a pesar de estar ejercitándose. Porque a veces uno puede caer en el error de que porque haga cierta actividad física, entiende que está en salud. Y no, eso es una parte, una pequeña parte. Entonces, para completar este proceso, lo primero que se requiere es de la identificación de él o los factores y estados saludables cotidianos, es decir, un estilo de vida. La salud envuelve todo un estilo de vida. Adoptar la estrategia como un hábito de identificar los comportamientos favorables, acertados, constructivos, saludables, emocionalmente estables, entre otras cosas. Segundo, definirlos como objetivos o metas. Yo identifico cuáles son esas cosas que ayudan en mantener un estado saludable y yo debo fijarme eso como meta. Dicen estos expertos, metas que pueden ser inmediatas, mediatas o a largo plazo, que nos den una garantía de efectividad. Una vez identificados los comportamientos de tipo saludable, hay que definirlos como aciertos. Esto permitirá plantear el o los objetivos para los cuales se establecen las estrategias definidas para dichos comportamientos en diferentes áreas como metas que se deben alcanzar. Tercero, referirse a los comportamientos saludables definidos como comportamientos específicos sobre qué sí hacer. Poner atención a qué cosas hacer.
Porque por lo regular uno presta atención a lo que no debe hacer y invierte sus energías en lo que no debe hacer, pero no se ocupa en lo que sí debe hacer. Entonces, esta atención debe ser específica e ir fortaleciendo sobre estos hábitos y repetirlo de una manera sistemática. Se comete un error fundamental cuando no se considera la salud en sí misma como un proceso, debido a que la actitud con respecto a ella es considerarla casi siempre como una cuestión del estado actual. ¿Cómo yo me encuentro ahora en este momento? Propiciando que la gente no tome en cuenta o elimine toda interacción de estas cosas con la variable responsable del proceso. Alguien que presenta un cuadro de azúcar no lo presentó ese día. Hay todo un historial detrás que lo llevaron a ese estado y la gente no se ocupa en identificar qué lo llevó a esa condición. La gente se ocupa en que ahora tiene un problema de salud porque el azúcar lo le baja, le sube, y entonces ahí quiere encontrar la solución a eso, pero no se voltea ni siquiera a mirar a querer cambiar su estilo de vida, el estilo de vida que está viviendo, que puede ser lo que está influenciando directamente en esa condición. Entonces, eso favorece, obviamente, al desligamiento lógico y real de la funcionalidad del fenómeno, a lo que causa el problema. Esto lleva a considerar la salud como algo ya dado, que mucha gente lo entiende, algo que se consigue mediante fórmulas inmediatas o mágicas, tipo consígalo, cómprelo, consúmalo ya y sin esfuerzo alguno. Se dice que la mayoría de enfermedades están relacionadas con nuestra conducta y que son previsibles. Se pueden prevenir. Usted lo puede prevenir. Lo que me pasó esta madrugada, yo lo podía prevenir. Entonces, todo esto me recordó un mensaje que hiciéramos a principios de año, porque esto me suena también a santificación, que es un proceso continuo, donde no es que yo un día ya soy santo y no tengo que hacer más nada, sino que yo continuamente tengo que vivir identificando cuáles son esos hábitos que me van a ayudar a yo santificarme más, a ser aún más agradable a Dios. Y la santificación es una obra progresiva de Dios, y el hombre que nos hace más y más libres del pecado y más semejante a Cristo en nuestra vida actual. O sea, es una obra donde Dios y el hombre colaboran entre sí para parecerse cada vez más a Cristo, el hombre, y alejarse más del pecado. Y me recuerda a final del año pasado, uno de los mensajes de la pastora, donde nos hablaba pues de trasladarnos del lugar santo al lugar santísimo. Y ese es el proceso de la santificación. Cuando ya una vez yo estoy posicionado en Cristo, yo me voy moviendo a sumergirme hacia la profundidad. Y es lo mismo que aplica para la salud. Yo tengo que ir adoptando hábitos continuamente que me ayuden a mantener la salud. Por eso no va a decir en ninguna manera que no va a haber enfermedad presente. No va a decir en ninguna manera que yo no me voy a ofender cuando alguien me maltrate. Lo que sí, alguien mentalmente saludable tiene la capacidad y la convicción de entender y ponerse por encima de eso, de no igualarse primero a la persona que le está ofendiendo. Y entonces no responderle igual, sino que consciente de cómo debe ser su accionar, pues acciona de la manera correcta eso. Y la palabra no habla de esas cosas. Si alguien te ofende, ve, tú pídele perdón. Y de eso se trata, pues, ese estilo de vida. Entonces, volviendo al pasaje de Hebreo, este fue un libro que fue escrito para los creyentes de Judea, para todos los hebreos. El autor se desconoce, sin embargo, esparcida por todas las cartas y ciertas advertencias para los no creyentes. Y no cualquier tipo de no creyente, sino no creyentes que conocían la verdad. Eran gente que se habían apartado del judaísmo porque entendieron que el judaísmo no lo iba a acercar a Dios, pero no hicieron un compromiso con Cristo. No hicieron un compromiso firme con Cristo.
Entonces estaban dando vueltas, estaban resistiendo a Cristo y estaban en un gran peligro debido a la persecución que estaban teniendo todos aquellos que pues abandonaban el judaísmo. Tenían la presión social y estaban lidiando con su amor por el pecado, como lidiamos nosotros. Y por esto corrían un gran peligro de volver atrás y volver al judaísmo. Y es en esa sintonía que el autor pues hace la advertencia de que no se haya alguno de no poder entrar en el descanso de Dios. Y la ilustración que se usa aquí es que no se endurezca sus corazones como lo hizo Israel. ¿Qué pasó con Israel? El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto. Estaban allí y si quisiéramos llamarlo viviendo un cautiverio, una enfermedad. Estaban sufriendo la esclavitud. Dios va y de manera milagrosa los saca de allí. Dios los saca, pero de camino a la tierra prometida se detuvieron y no le creyeron a Dios. Se pararon. No quisieron seguir caminando, no pusieron su fe en Dios, por lo tanto, nunca entraron al descanso prometido en Canaán. Salieron de Egipto, pero esa generación murió, nunca llegó a la tierra prometida. Se detuvieron en el lugar crucial de decisión, cuando tuvieron que hacer la decisión firme por creer y aferrarse a Cristo, pues no lo hicieron. Y prefirieron pues elaborarse un Dios, a pesar de no solo ver la manifestación de Dios por medio de las señales milagrosas, por medio de haberle hablado a través de Moisés, donde ellos vieron los estruendos y toda esa manifestación. Ellos decidieron como quiera no creer en eso e ir en pos de sus propios deseos. Y en esa misma condición se pueden hallar muchos creyentes que a lo largo de este año han sido expuestos a muchas verdades. Todo este año se estuvo hablando pues de sanidad. Hicieron unos 3, 4 congresos hablando de sanidad, de cómo yo poder identificar situaciones para yo sanar. Y llegó el momento de tomar decisiones. Porque si no tomo decisiones, si no decido creerle a Dios, en lo que ya Él me ha ayudado a identificar, voy a seguir viviendo lo mismo y entonces voy a estar corriendo el grave peligro de caer, de no poder entrar al descanso que Dios ha prometido. Venir a Cristo, levantar su mano y aceptarlo como su Salvador es el primer paso, pero no concluye ahí. De ahí, entonces, Cristo hizo su parte, ahora yo tengo que empezar a hacer la mía para poder entrar a ese descanso. Hay que hacer ese compromiso firme. Si no, de otra manera, muy pronto te darás cuenta que un día te has despertado para encontrar que tu corazón ha sido endurecido. Y te has apartado del Dios viviente. Y es lo que pasa con la gente que se va de la iglesia. Pero incluso los amigos que nos visitan de manera frecuente y regular, que están en una especie de vida donde, bueno, se van alejando. Si tenía un tema de alcohol, deja el alcohol, ya no está interactuando con el alcohol. Si en el caso de un hombre era mujeriego, pues no está interactuando ya con mujeres. Pero se queda en un estado intermedio, si se pudiera decir. Que no lo es, porque igual sigue en la misma condición de pecado, aunque haya menguado la práctica. Pero tiene muy altas probabilidades de volver a esa vida de la cual se quiere apartar. ¿Por qué? Porque solo un compromiso firme con Cristo es lo que nos puede ayudar a cambiar. Y el pueblo de Israel experimentó esto cuando salió de Egipto. Y por eso en el libro de Números, capítulo 14, encontramos en los versículos 22 y 23 estas palabras que Dios le dijo a Moisés: ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera
verán la tierra que Judá dará a su antepasado. Ninguno de los que me trataron con desdén la verán. Y eso pasó. Toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Pereció en el desierto por su incredulidad, por su falta de fe, por no creerle a Dios a pesar de haber visto su manifestación. Y por eso no pudieron entrar en el descanso. Pero uno pudiera pensar, bueno, pero luego vino otra generación que sí entró a Canaán. Pero la misma palabra nos dice que incluso bajo Josué, esa generación más joven que entró, tampoco pudo disfrutar del descanso prometido. Porque si bien es cierto, llegaron a Canaán, estuvieron constantemente en luchas, peleando con pueblos, teniendo situaciones, apartándose de Dios. Fue una molestia todo el tiempo, luchando contra todo tipo de naciones, y se arruinaron desde el principio hasta el final en su tierra. Entonces no hubo descanso ni en el caso de Moisés ni en el caso de Josué. Las personas que murieron en el desierto o aquellas que entraron a la tierra debido a la incredulidad fueron desechadas. Dios los sacó, Dios le dijo, ustedes no se van a someter, bueno, pues yo lo voy a sacar de aquí. Y lo cumplió. Y hasta hace poco pudo el pueblo de Israel volver a esa tierra, pero todavía, fíjense cómo no viven en ese descanso. ¿Por qué? Porque no hay una convicción firme de aceptar a Cristo. Pero hay una buena noticia, porque ese descanso está disponible. El descanso de Canaán representa un descanso espiritual divino que viene por la fe en Jesucristo y es una imagen de descanso de la salvación. ¿Y de qué trata este descanso de Dios? Buscando algunas definiciones de lo que es descansar, pues encontramos algunos términos y algunas definiciones que nos ayudan a entender mejor de qué trata el descanso de Dios. En primer lugar, el diccionario define descanso como el cese o acción de movimiento. Y puede ir tomando esto como la primera evidencia de que usted está sano. Cuando usted cesa toda acción o movimiento, deja de hacer lo que está haciendo, significa que deja el trabajo o el esfuerzo. Si aplicamos esto al descanso de Dios, significa no más esfuerzo propio. En el momento que yo empiezo a no hacer las cosas por mi fuerza, a no tratar más de agradar a Dios con mi fuerza o con mis obras carnales débiles, en ese momento, entonces, cesan todas las obras. Igual, esas obras no pueden agradar a Dios y nos abandonamos a que toda actividad legalista, el hecho de yo entender que tengo que actuar de tal o cual forma para yo poder agradar a Dios, se va porque ya no estoy pensando en lo que yo puedo hacer, sino que me abandono a la gracia inmerecida de Dios. Y es el problema principal que tenemos los seres humanos y que tenemos también los creyentes. La falta de fe nos hace buscar soluciones en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio medio, y por lo tanto no podemos entrar al descanso y mucho menos podemos tener una vida sana. Y espiritualmente, hablando de sanidad, es una vida alejada del pecado. ¿Por qué? Porque nos ocupamos nosotros, en nuestra fuerza, en querer abandonar el pecado. De pronto, usted puede tener algún tema pues con el robo. Y usted en su propia fuerza quiere dejar el robo. Y por eso se dan los casos donde cuando no hay una transformación genuina que viene de Dios, usted se puede apartar por algún tiempo. Y la gente que es reincidente en el pecado, esa es la situación que da. Que adopta la conducta por un momento, no lo ha hecho un hábito propio, no lo ha interiorizado y después vuelve otra vez a la misma conducta y vuelve otra vez a ser un ladrón. O el mujeriego, por un tiempo se aparta, pero vuelve otra vez, porque en su propia fuerza está invirtiendo sus energías en las cosas que no debe hacer, ocupado. No debo robar, no debo robar. Llega la tentación, no le puedo poner la mano a lo ajeno. Cuando hay tantas promesas en la palabra que pudiéramos estar abrazándonos a ella, la verdad de lo que Cristo establece
nosotros, pero preferimos pasarnos el tiempo en ocuparnos de nuestras fuerzas. Situaciones económicas, no hay dependencia de Dios. Vamos a buscar cualquier otro medio por el cual nosotros podamos resolver. Y entonces vivimos en todo ese tema de estar en esa lucha constante. En segundo lugar, el diccionario define descanso como estar libre de cualquier cosa que te preocupe o te moleste. Y hay personas que no pueden descansar mentalmente porque siempre están molestas por todo. Todo les molesta. Nada le huele, todo le hiede. Que usted le diga buenos días le molesta. El más mínimo detalle está ahí golpeándole su mente y nunca puede descansar porque siempre está molesto. Descansar significa estar libre de todo lo que te molesta, de todo lo que crea preocupaciones en tu mente. Significa, en ese sentido, estar tranquilo, estar quieto, estar en paz, estar libre de culpa y de las cosas que nos conducen a la neurosis, a la psicosis, etcétera. Donde usted no va a estar creando situaciones. Si aplicamos esto al descanso de Dios, significa estar en paz con Dios, significa poseer la paz perfecta que Dios da. Y es una característica de alguien que está sano, porque vive en perfecta paz. El que ya está sanado, no hay cosa que le perturbe su paz. Va a tener situaciones, puede que le llegue una preocupación, pero inmediatamente se sobrepone a eso porque sabe que ha recibido la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tanta gente que quiere vivir, pues, y nosotros mismos a veces lo hacemos, mortificándose por cosas, que el futuro, que mañana, qué va a pasar, afanado con tantas situaciones, viviendo la vida con un temor, un miedo, generando la paranoia, figurando, idealizando tragedias. ¿Esto por qué? Porque no han abandonado su fe en Dios, no han puesto toda su confianza en Cristo Jesús. Pero cuando entramos allí, al descanso de Dios, nos damos cuenta que estamos perdonados del pecado y ya no hay más ansiedad, no hay más presión, no hay más culpa, solo hay paz. Entonces el descanso de Dios implica el cese de la obra y implica un reposo en el perdón total de Dios. Dicho de otra manera, y no me quiera malinterpretar que usted se va a volver un sinvergüenza, un irresponsable. Pero yo conversaba con alguien anoche y hablábamos y tocábamos. Él me comentaba que no ha vuelto a dormir igual después que padre. Yo le digo, bueno, yo sí, no siempre, pero tengo mi día donde puedo dormir tranquilo. No, porque es que uno está pendiente. Y mira, y cuando están enfermos, yo hay días que estando enfermo me acuesto a dormir tranquilo. Porque hay un punto, hermano, donde yo tengo que entender, y no es un asunto de irresponsabilidad. Dios me dio mis hijos. Él cuida de ellos. Él es que lo guarda. Yo me puedo afanar todo lo que yo quiera. Y si Él determina llevárselo, Él se lo va a llevar. Por encima de todo el afán que yo me pueda manejar. No quiere decir con esto que si de pronto hay una fiebre, yo, bueno, el Señor está a cargo de ese muchacho y Él que le quite esa fiebre. No. Pero tampoco yo voy a perder el juicio por cualquier situación que se presente con ellos. Pero aplica para todo. ¿Cuánta gente que vive afanada porque va a salir de su casa y tiene que comprar como una especie de caja fuerte para la casa y ponerle 50 candados y de todas las cosas? Si Jehová no cuida la casa, en vano. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Yo tengo que descansar en Dios, confiar en Dios, y aplica también para las cosas de la iglesia. ¿Cuántos cuestionamientos nos hacemos? ¿Pero por qué manejan tal o cual cosa así? A mí me ha ayudado a entender que el Señor es el dueño de esto. Y si la gente que está al frente haciendo dice que está siendo direccionado por Dios, si nosotros tenemos la convicción de que está siendo direccionado por Dios, ¿cuál es la complicación que yo me tengo que tener? Porque si Dios es que lo está direccionando, Él es el dueño del asunto y Él quiere que se haga de esa manera,
pues el Señor que resuelva su asunto. Y yo descanso en el Señor, porque al final va a ser lo que Dios ha establecido. No hay por qué estar complicándose la vida. Y de eso se trata, entrar al descanso de Dios. En tercer lugar, el diccionario define como descanso acostarse, acomodarse o arreglarse. No hay un más flujo de movimiento, no hay más cambio. Y si aplicamos esto al descanso de Dios, quiere decir que es el tipo de descanso en que un hombre está posicionalmente establecido en Cristo. Posicionalmente estoy en Cristo, nada me mueve de ahí. Ya no hay más andar detrás de filosofía y filosofía, que ahora se levantó tal filosofía, que ahora se levantó tal movimiento, que ahora salió no sé qué cosa. Ya no somos más arrastrados por todo viento de doctrina, que mañana sale una nueva doctrina, hay que andar detrás de eso. No, cuando yo estoy establecido posicionalmente en Cristo, y es una característica de alguien que está sano, no es ambivalente. Hoy tiene fe en el Señor, mañana lo que tiene es una boca llena de quejas. Hoy cree que tiene su salvación firme en el Señor y mañana no sabe lo que es. No, varón, estoy luchando. O usted está firme o está luchando. Porque si usted está establecido posicionalmente en Cristo, usted está consciente de lo que es. El estar arraigado, estar conectado a una tierra inamovible, eso es descanso porque desarrolla confianza y fidelidad en eso a lo cual yo me he arraigado. Cuando yo me posiciono en Cristo, cuando yo me veo en Cristo, cuando yo entiendo la verdad de Cristo, no hay cosa que me mueva de ahí. La gente puede decir afuera lo que quiera. La gente siempre va a buscar faltas por la cual señalarnos. Y tampoco quiero decir con esto que ahora usted tiene que ser un sinvergüenza y por cualquier asunto que oiga acerca de usted, usted tiene que de manera completa ignorarlo. No, porque tenemos que vivir constantemente en una autoevaluación. Si alguien dice que yo soy un mal hablado, yo tengo que revisar también si en algún momento le estoy hablando mal a las personas. Pero no quiere decir que por eso entonces yo ahora entre en un asunto donde ni siquiera interactúo con las personas porque soy un mal hablado y no tengo manera de controlar eso, sino que yo tengo que entender lo que dice Cristo, donde una vez el Espíritu está en mí, hay fruto de paz, de mansedumbre. Pero así mismo usted se monta en una guagua, así mismo usted se monta en su vehículo, y usted se monta con la convicción de que esos frenos están funcionando, que cuando usted los pise, ellos van a responder y se van a parar. Entonces nuestra vida fue diseñada para tener confianza. El asunto está en qué estamos poniendo nuestra confianza. Y la evidencia de que hemos sido sanados es cuando nuestra confianza está depositada por completo en Dios. Mi vida entera le pertenece a Dios. Yo voy a descansar en Dios. No hay cosa que me quite el sueño porque yo estoy confiado en Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen. Eso nos dice la palabra. En quinto y último lugar, el diccionario establece que descansar significa apoyarse. Por tanto, habitar en el descanso de Dios significa que por el resto de tu vida y por la eternidad puedes apoyarte en Dios y estar seguro de que nunca te vas a derrumbar. Vas a permanecer firme. Pero ¿cómo alcanzamos todo esto? Pues la palabra nos dice en Hebreos 12:13 que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Nos penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando yo me expongo a la palabra, aunque yo no quiera creer, la palabra me desnuda.
Aunque yo no quiera creer, la palabra me desnuda. Y todo el que se ha acercado a la Biblia, independientemente del motivo por el cual lo haga, se encuentra con cosas que le chocan. De hecho, por eso viene el rechazo. Porque el impío, cuando coge la Biblia, no encuentra, tú eres un bueno, agradable, un ser perfecto. No, lo que encuentra es que le dice que es un pecador y no acepta esa verdad. Porque le confronta, le choca. Y eso es lo que hace la palabra. Nos confronta, nos choca. Entonces, esa confrontación tiene que llevarnos a tomar decisiones, a accionar. Y de nuevo repito, si todos estos talleres, todos estos seminarios que hemos tenido, donde se han aprendido incluso hasta técnicas de cómo poder identificar cosas, donde se han puesto a disposición personal para que pueda haber un acercamiento y ayudarle a trabajar con situaciones, nosotros no le aprovechamos depositando nuestra confianza en Dios, empezando a cambiar los hábitos que tenemos, no vamos a tener fruto. Si recordamos al inicio, leíamos de la salud como un proceso. Y lo primero que decíamos es que requiere identificar esos factores. ¿Y qué nos dice la Biblia cuando hablamos de la salud espiritual? ¿Cuáles son esas cosas que ayudan a que usted pueda mantenerse espiritualmente sano? Gálatas 5, 22, 23 nos dice que el fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Qué es lo que debemos ocuparnos nosotros si queremos habitar en el descanso de Dios? Pues procurar cada día que todo esto que está enumerado aquí de manera íntegra se manifieste. Y cuando digo de manera íntegra, porque de pronto no puede ser muy fácil manifestar el amor a alguien, pero no tener dominio propio. De manera de pronto podemos ser humildes, ¿verdad? Pero no tener paciencia. Y manifestamos el fruto del Espíritu por pedacitos. Una tajada hoy, otra tajada mañana, pero nunca el fruto completo. Entonces, debemos ocuparnos ¿en qué? En buscar que ese fruto del Espíritu Santo sea manifiesto si nosotros queremos habitar en ese descanso. Hablábamos que lo segundo que involucra la salud es fijarme como objetivo o meta el yo poder practicar esos hábitos saludables. En Filipenses 3, 13 al 16, Pablo nos dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Y esto es un dato importante, olvidar el pasado, porque muchas veces vivimos nosotros mismos recordando el pasado. Dios nos perdona, pero nosotros mismos no nos perdonamos de la falta que hemos cometido. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Usted se imagina a Pablo que hubiera vivido su vida recordando que él era un perseguidor de la iglesia, que le andaba apedreando a la gente que le estaba sirviendo a Dios? Díganme, ¿ustedes creen que él iba a tener ese ministerio que tuvo? No iba a hacer nada, porque su mente iba a estar constantemente enchivada en que él era un perseguidor de la iglesia, que él no era digno de ser llamado para ser el apóstol hacia los gentiles. Y fíjense que él mismo lo reconoce, que no era digno, pero también se convence a sí mismo de que a pesar de que no era digno, por gracia inmerecida, Dios lo eligió a él y él asume su posición. Y el problema que tenemos nosotros es que estamos condicionados a una acción-recompensa. Para yo recibir una recompensa, yo tengo que hacer algo por el cual yo reciba esa recompensa. Y a lo largo de toda nuestra vida, hasta involuntariamente lo expresamos así. Alguien le lleva un regalo de sorpresa. Oye, ¿esto por qué? Porque el pecado no ha condicionado que para yo poder recibir algo, tengo que hacer algo. Y la gracia inmerecida
Se trata de que tú no hagas nada y Dios te da. Eso es gracia inmerecida. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo Pablo? Yo olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante, en lo que Dios me prometió, me planteo mi objetivo y avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Y me gusta cómo termina el verso 16. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Usted tenía una condición de que era duro para perdonar. Y usted logró perdonar a alguien. Aférrese a ese avance y trate de seguir practicando eso en vez de invertir sus energías pensando en cuánta gente todavía usted tuvo mucho tiempo en su corazón guardándole rencor, cuántas cosas le hizo gente que lo maltrataron, que fue maltratado físicamente, que fue violado. Sí, pero una vez llega Cristo a nuestras vidas, esas cosas ya no pueden tener dominio sobre nosotros porque Cristo trae libertad. Y para poder entrar en ese descanso hay que dejar que Cristo nos liberte. El pastor mencionaba algo el domingo sobre alguien que le decía, bueno, que no estaba diezmando, ofrendando por una situación con alguien. Y me llamó la atención de que iba a pedir dirección a Dios. Pero muchas veces queremos pedir dirección a Dios por lo que ya la palabra nos dice de manera clara. Ya no es dirección, es accionar lo que nos queda, nos toca. Si yo tengo una falta con un hermano, si yo le robé algo a alguien, la Biblia me dice claro, el que robó, devuelva lo que robó. Yo no tengo que pedirle dirección a Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ya el Señor habló, ya le expresó su dirección, su voluntad. Devuelve lo que te robaste. Tengo una enemistad con Jacqueline. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con Jacqueline? Mira, no estoy ofrendando. Vaya, busca a Jacqueline, póngase de acuerdo con ella, pídale perdón. Si Jacqueline no quiere entrar en razón tampoco, bueno, hay un proceso bíblico que se puede agotar. Busque 2 o 3 testigos, traiga a la congregación y se agote ese proceso. Pero eso no tiene ciencia. No hay necesidad de por qué querer vivir complicándonos la vida. Finalmente, hablábamos de que una vez se fija esa meta y se refieren a los comportamientos saludables definidos sobre cosas que sí hacer, hay que empezar a repetirlo de manera sistemática. Y segunda de Pedro 1, 5, 7 nos dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, a la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Hay muchas promesas en la Biblia. Entrar y habitar en el descanso de Dios es una de ellas. Y si nosotros queremos disfrutar de eso, tenemos que dejar atrás el pasado y enfocarnos en lo que tenemos por delante. Empezar a practicar las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, lo que le agrada a Dios. Y esforzarnos por responder a esas promesas. Porque no es mágico. Que la palabra diga que vamos a ser bendecidos. Yo sentado aquí de brazos cruzados, yo no voy a ser bendecido. Lo único que usted recibe sin hacer nada es la salvación. Para todo lo demás, usted tiene que trabajar y actuar. Así que, si usted logró perdonar a alguien, usted tenía un tema de que su papá lo maltrató y tenía ahí esa raíz de amargura en su corazón y ya ahora usted logró sacarla. No dice eso que ya usted es sano. Usted tiene que seguir practicando eso de manera continua. Seguir identificando cosas que le impiden a usted
poder seguir avanzando y despojándose de eso, aferrándose al avance que tenía. Soy duro para hablar, soy duro para abrir mi corazón. Bueno, empiezo a expresar cosas, empiezo a hablar y de manera progresiva, así como lo es la santificación, voy caminando en pos de eso y voy a llegar a tener una vida saludable. Así como el que se ejercita, no solo se ejercita. Hay un hermano mío, compadre mío, que yo aprecio mucho acá en la casa, que en algún punto de su vida le estaba así, llenito, como yo. Y entró en un proceso del mundo fitness. Y entonces me hacía bullying, que yo estaba gordo, Entonces le dije, tú lo que eres un gordito en pausa. Tú eres un gordito en pausa. El día que tú dejes de hacer su ejercicio y dejes de llevar esa dieta estricta de alimentación, tú vas a volver para acá. Por ahí anda. Ahora yo le digo el gordito en replay. Se empezó a reproducir otra vez. Porque tan pronto se apartó de esa vida saludable, entonces los kilos empezaron a salir. Y le menciono esto porque así no va a pasar. Mientras nosotros llevemos el estilo de vida que Dios nos demanda a la luz de su palabra, vamos a poder ser santos y vivir en santidad. Pero tenemos que seguir haciéndolo siempre. Si no, nos vamos a convertir en unos pecadores en pausa. Y ojo con eso, porque usted pudiera ser un pecador en pausa, que temporalmente, imitando cierta costumbre, ha logrado menguar la práctica del pecado, pero no ha hecho esa convicción de que eso debe ser siempre, en todo lugar y en todo momento. Usted aferrarse a Cristo para que pueda vivir de manera sostenida hasta que Cristo venga por usted o usted parta de esta tierra. Dios nos guarde de que seamos pecadores en pausa. Qué bendición que hayas estado con nosotros compartiendo este mensaje. Si ha sido de edificación, te invito a que te suscribas a nuestro canal. El Padre quiere seguir bendiciéndote y la Iglesia Círculo de Oración ofreciéndote más contenido para que tú puedas ser edificado. Gracias por ser parte de nuestras transmisiones. Dios te bendiga.